presidente. Pues indiscutiblemente este es un debate que nos convoca y que es un debate indiscutiblemente que tiene un fondo y tiene unas razones que nos hacen pensar mucho sobre las razones, digamos, que llevan a que esta situación se perpetúe permanentemente, pues se perpetúe de generación en generación en nuestro país. A lo que me refiero, y quiero empezar porque no sé muy bien cómo iniciar esta intervención. Básicamente es que el origen de esta violencia es muy parecido al origen que podemos, o a la explicación que podemos encontrar de la violencia de los años 90, de mediados de los años 80 en adelante. Nos encontramos, como muy bien lo explicó Luis Jorge Garay, con economías de frontera que viven de bonanzas ilegales en zonas por lo general que quedan por fuera de la frontera agrícola y que producen básicamente una serie de relacionamientos entre las comunidades y las personas que allí viven, pues basadas en la violencia. Y esto no es un secreto. En últimas, las zonas de concentración de las FARC son zonas que se ubican en estas llamadas zonas de conflicto, que son las mismas zonas, llamémoslo así, de frontera o de economías de frontera. Pero básicamente lo que nosotros podemos encontrar hoy es que la misma ausencia de Estado que dio lugar, básicamente, a estas zonas de frontera y a esta violencia propia de estas zonas de frontera, pues es la misma ausencia de Estado que encontramos en el día de hoy. Esto no ha variado y no ha cambiado. Son las mismas razones estructurales que están explicando esta violencia. Y en últimas, en la firma del proceso de paz se presentó como una oportunidad para llevar allí un Estado, unas instituciones que pudieran actuar de manera coherente y coordinada en el territorio, y es básicamente lo que no hemos visto hasta el día de hoy. Jorge Garay explicó muy bien estos fenómenos con cifras y demostró básicamente que los brotes de mayor violencia en el país se presentaban en estas zonas de economías de frontera producidos por una bonanza de economías ilegales, ilícitas. Trátese de las esmeraldas, trátese inclusive de la llegada del petróleo en muchas zonas donde históricamente no había ninguna presencia institucional, o trátese también naturalmente y por supuesto del narcotráfico, que ha sido tal vez el flagelo más grande que hemos tenido que padecer en nuestro país desde mediados de los años 70 y que se agudizó en los años 80. Yo tuve la oportunidad de visitar dos zonas de concentración de las FARC. Una de ellas es Pondores y la otra es la que queda en el valle del río Mira, en el departamento de Nariño. Lo que yo observé básicamente en Pondores, eso fue terminando el gobierno anterior, pues fue un absoluto fracaso por parte de las agencias encargadas, de los programas encargados de ofrecerle a estas personas allí residentes lo que llaman proyectos productivos y zonas dignas inclusive en donde vivir en estas zonas de concentración. Y eso que la zona de Pondores era tal vez la más adelantada en términos de construcción de las casas, pero eran casas básicamente, o unas casitas básicamente tan incómodas y tan calientes que a los excombatientes de las FARC les parecía mucho más cómodo vivir en sus cambuches debajo de algunos arbustos porque pues es mucho menos caliente y mucho menos hostil que estas casas que construyeron. Proyectos productivos no había absolutamente ninguno. También visité la zona del Valle del Río Mira, en donde el diagnóstico es mucho más difícil. Allí pues estamos ante una de las zonas de mayor concentración de cultivos ilícitos del país y allí naturalmente no había ningún tipo de proyectos productivos. Y no hay ningún tipo de proyectos productivos por una razón básica, y es que no puede haber ningún proyecto productivo sostenible en el largo plazo. Muchas de estas tierras, excepto algunas vegas en el Valle del Río Mira, pues no son zonas aptas para ningún tipo de cultivo. No se puede adelantar una reforma agraria de ninguna naturaleza porque estamos ante territorios indígenas, ante territorios afros. Y las condiciones de vida de los guerrilleros excombatientes allí eran absolutamente lamentables. Yo reconozco que ha habido un esfuerzo en este gobierno, en su consejería, doctora Archila, por sacar adelante
más proyectos, habían 2, como lo mencionaron ahorita hay 29, pero yo sigo pensando que los famosos proyectos productivos son un poco como el mito de Sísifo. Nosotros estamos condenados a no ver. Prometeo básicamente fue condenado a la ceguera, a perder la vista y a empujar un peñasco por una colina que cae. Continúe, señor senador. Y él volvía y subía ese peñasco. Fue su condena perpetua, su condena eterna. Y nosotros venimos repitiendo el mismo estribillo sobre los proyectos productivos. El Plan Colombia, en últimas, se destinaron recursos importantes para los proyectos productivos, que es una especie de estribillo que no contiene mayor cosa. Proyectos productivos que en su mayoría han fracasado y que seguirán fracasando, lamentablemente, doctor Chile, a pesar de sus buenas intenciones y de sus esfuerzos, porque los guerrilleros o excombatientes que están en estas zonas de concentración y los campesinos, que no sabemos si son 30.000, porque este país ni siquiera sabe cuántos cultivos ilícitos hay en el Valle del Río Mira, a pesar de que cuando uno sobrevuela desde Tumaco ve decenas y decenas de hectáreas, no puede sobrevolar durante 30 minutos cultivos ilícitos en un helicóptero, nadie sabe cuántos campesinos viven ahí. Pues esos mismos campesinos tienen el mismo problema, es que no tienen tierra. Esos campesinos que conformaron en algún momento las FARC, esos campesinos que hoy están cultivando coca en el Valle del Río Miro, en el Catatumbo, son básicamente los mismos campesinos de hoy, de hace 30, 40 o 50 años, expulsados permanentemente por la ley de reparto por igual en tema sucesoral de tierras. El campesino que tuvo una UAF tuvo 5 hijos que ya no pueden vivir con un pedacito y que terminan buscando tierras más allá de las fronteras agrícolas. Y nosotros seguimos en el mismo esfuerzo absurdo de pensar que con esa palabra mágica del proyecto productivo vamos a sacar de la miseria a estas personas. La única manera de sacar de la miseria a 2 millones o 1,5 millones de campesinos que viven fuera de la frontera agrícola, que viven de lo único que pueden encontrar para sostener a sus familias, y que si ustedes, el doctor Valencia, o usted, doctora Cabal, o yo, o cualquiera de ustedes puestos en esas mismas circunstancias, vivirían exactamente de lo mismo, que es cultivar coca, porque la vida no les ha dado más opción, mientras que esos campesinos sigan viviendo ahí, no tienen oportunidad de hacer nada distinto. Vayan y miren quiénes son los cultivadores de coca que viven entre la cordillera y Tumaco, que es todo el Valle del Río Mira, 40-50 kilómetros del Ecuador. No son campesinos, no son afros, no son personas residentes, propias, oriundas de esa zona, son los campesinos del Putumayo, que fueron expulsados por las fumigaciones aéreas. Y esos campesinos del Putumayo fueron los campesinos en un momento del Huila o del Caquetá, que fueron en su momento los campesinos de, básicamente, el eje cafetero o de la zona de Antioquia o Cundinamarca. Estamos empujando y podemos fumigarlos. Yo no soy enemigo de las fumigaciones, pero soy enemigo de las fumigaciones siempre y cuando existe una alternativa de fondo, porque a nosotros nos gusta mirar, pero no nos gusta ver los problemas de fondo, y es que este país tiene que abrir un debate sobre una necesaria reforma agraria. Son 80 millones de hectáreas las que tiene este país, y es el mayor fracaso de una nación no ser capaz de orientar y de destinar un porcentaje de estas 80 millones de hectáreas para poder integrar a estas personas a los circuitos económicos y sacarlos donde nada distinto a la coca crece hoy en día. Y eso no significa destruir la poca. Un minuto para terminar, señor senador. Industria que existe en este país, absolutamente ínfima para un territorio de 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Un país que ha subexplotado el campo históricamente. Estos proyectos productivos terminarán como el proyecto de Palmito en el Putumayo, en absolutamente nada. Porque la única forma para determinar este tipo de conflictos, que son conflictos muy ligados a la tierra, es convirtiendo al campesino en un granjero, convirtiendo al campesino en un campesino con tierra. Miren, la política más exitosa de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para contener el comunismo fueron 4 reformas agrarias que hicieron ellos siendo potencia ocupante. La reforma agraria de Japón, la reforma agraria de Taiwán, la reforma agraria de Corea del Sur y la reforma agraria de Italia. 4 reformas agrarias que contuvieron la irrupción del comunismo, que a partir de los años 60 fincó básicamente sus ideas o sus propósitos de expansión en el campo. E integraron a millones de pobladores de esos países, los volvieron consumidores y los volvieron... Termine, señor senador. Y los volvieron propietarios.
¿Qué sentido tiene tener una zona de concentración como las que tenemos hoy, de antiguos combatientes, es decir, de personas que toda su vida vivieron de portar un fusil, viviendo en comunidades sin tierra, sin tener un sentido de la propiedad privada? ¿Creen que con una especie de finca colectivista vamos a volver a estas personas, lo vamos a integrar en la economía? ¿Por qué fracasa Pondores? ¿Por qué fracasa básicamente el río Mira? Porque esos señores no tienen tierra alguna. Denle una oportunidad. No podemos hacer un censo agrario en este país y saber quién es dueño de la tierra y cómo la está explotando. Yo entiendo que hay unos grandes intereses, todo el excedente del narcotráfico de los años 80 está invertido en tierra. Y hay gente que no quiere que eso se vea, por supuesto. Pero mientras tanto, podemos hacer 100 proyectos productivos y yo confío naturalmente en su diligencia y en su capacidad gerencial, doctor Archila, pero usted sabe muy bien que esto es como el mito de Sísifo. Vamos a seguir empujando una piedra, un peñasco, y ese peñasco va a seguir cayendo. Y nosotros, ni Sísifo representa eso, un país que no quiere ver, un país ciego, que sigue empujando la misma piedra y repitiendo los mismos ciclos de violencia. Muchas gracias.